Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Buen día, Maxi Pérez, ¿andás bien? Bueno, me alegro un montón. Ya estamos en compañía, en este caso, de un gran, valga la redundancia, compañero de trabajo, como lo es Maxi Pérez. Los días jueves y viernes, de lunes a miércoles, está Ramón Villa. Dos excelentes compañeros de trabajo, excelentes sonidistas, excelentes editores, bueno, profesionales de los medios de comunicación en esta radio, CX30 Radio Nacional, a quien siempre debemos agradecer sus puertas abiertas, de par en par, de acuerdo a la voluntad, digamos, generosa, amplia y muy profesional de su director Edgardo Martirena. Agradecemos desde Libertas, nuestra fundación liberal en la República Oriental del Uruguay, para darle difusión a nuestra tarea periodística, a una tarea periodística que involucra distintos aspectos, o si vos querés, contextos de la actividad periodística, como por un lado la investigación de temas puntuales, el desarrollo o seguimiento de esa investigación de temas, el desarrollo de entrevistas, también sobre grandes temas nacionales e internacionales, a modo de una entrega periodística que suma nuestros artículos de análisis, que provienen de investigación, por supuesto, todo eso redundando en la información periodística de acuerdo a contextos de grandes temas nacionales e internacionales que hacen a la vida institucional del país, a la vida institucional que es consecuencia de la conducta política del sistema político uruguayo, características e idiosincrasias del sistema político uruguayo, también el análisis de los resultados legislativos o que mejoran o pervierten el orden jurídico de nuestro Estado. Vivimos en un Estado de derecho y es fundamental entender eso, que según las reglas de conducta, según las disposiciones legales, según el régimen jurídico de nuestras normas, bueno, se va a ir dando un nivel de vida, una calidad de vida como ciudadanos o habitantes de este país. Lamentablemente, muy deteriorado desde el punto de vista estrictamente de la teoría de Estado como un Estado de derecho, Uruguay muy deteriorado desde la perspectiva concreta de las disposiciones constitucionales. La Constitución es el gran ordenador de nuestro sistema jurídico, es la ley madre o ley suprema, como dirían los romanos, es la Carta Magna y es digamos, ley o el documento jurídico que está por encima de cualquier otro tipo de norma, de documento jurídico, de ley, de normativa o disposición legal. La Constitución por encima de todas las normas, porque es precisamente la que inspira a modo de fuente productora de valor jurídico en todas las normas. Y como fuente productora de valor jurídico, la Constitución establece principios jurídico-constitucionales que hacen a una filosofía política y a la naturaleza política de nuestro Estado, configurado y asimismo expresamente consignado por la Constitución como una república democrática. Artículos 87, artículo 77, artículo 89, perdón, y artículo 79. Ahora en un ratito voy a ir a buscar la Constitución. Es obvio que nuestro Estado de Derecho ha sido desmantelado a través de un proceso político, paulatino, gradual, de larga data, pero que se hace muy notorio en los últimos 15 años de gobiernos de Frente Amplio, porque claro, el Frente Amplio como coalición de izquierda, como coalición marxista, integrada a un gran plan revolucionario continental instalado desde el Foro de San Pablo, como lo es el socialismo del siglo XXI, esa es la vocación, esa es la finalidad o el propósito político de las coaliciones de izquierdas marxistas, llegar a ese modelo del socialismo del siglo XXI, cuyo documento se va a publicar y a explicitar en el año 2005, y va a ser el documento que avale la Constitución revolucionaria bolivariana, prácticamente. Es el documento
que da como norma inspiradora, como modelo de construcción de un Estado a la Constitución Bolivariana Revolucionaria de Venezuela, tomando muchísimos elementos de la Constitución cubana. Es decir, el Foro de San Pablo, creado en 1990, en el año 2005, formula su doctrina política, su filosofía política y su doctrina política de Estado, desde todas las organizaciones marxistas que integran el Foro de San Pablo, como así lo hace el Frente Amplio, primer fuerza de las primeras fuerzas políticas que se integran prontamente, una vez caída la Internacional Comunista, rápidamente el Partido Comunista del Uruguay conduce a toda la coalición de izquierda llamada Frente Amplio hacia esa organización internacional del Foro de San Pablo, que luego va a tener inclusive otra organización que va a ser coadyuvante, complementaria, como lo es el Grupo de Puebla, y a partir de ahí se va a construir un megaproyecto continental para América Latina y el Caribe, de un proyecto de naciones, de países socialistas, marxistas, leninistas, como se está desarrollando en Venezuela, en Nicaragua. Por supuesto, Cuba viene de un proceso anterior, ya desde la era soviética, que lo que hizo es propugnar el renacimiento o el rescate de esa internacional comunista y de ese proyecto de la Unión Soviética que se desbarrancó, que colapsó, que cayó en aquellos años, precisamente 89, 90, y ahí entonces ya cuando definitivamente se renuncia al modelo comunista soviético en el año 1992, ya estaba instalado en 1990 el Foro de San Pablo, fundado en la ciudad de San Pablo, nada más y nada menos que por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva. A todo eso responde el Frente Amplio. Todos los proyectos políticos que el Frente Amplio fue desarrollando están en estricto rigor vinculados a los preceptos doctrinarios, ideológicos y también a las estrategias políticas que están diseñadas desde esta internacional del Foro de San Pablo. Digo todo esto para que se entienda que el plebiscito que plantea el PCNT contra nuestro orden jurídico, contra nuestra Constitución, contra los principios más básicos, indispensables para hacer de un Estado de derecho sustentable, que es el que responde a la estabilidad jurídica, es un Estado que responde a la seguridad jurídica como un principio cardinal del derecho y del derecho como ciencia que inspira a nuestros legisladores a darnos muy buena calidad de leyes de acuerdo a todos los principios constitucionales que la Constitución así establece. Este plebiscito directamente atenta contra esos principios constitucionales de los derechos subjetivos consagrados como inviolables, el derecho de propiedad, el derecho de propiedad adquirido, a través del régimen de los derechos adquiridos, que es más amplio, es decir, vas adquiriendo derechos a medida que te vas ubicando en la situación jurídica de un régimen legal que te ampara, en este caso el régimen de la seguridad social, que tiene 28 años, como un nuevo modelo mixto, profundizado en esta última reforma del gobierno, a la que pretende derogar por vía constitucional de modo jurídicamente impertinente, de modo jurídicamente ilegal, y desde el punto de vista del derecho electoral es ilegal, desde el punto de vista del derecho de fondo, vale decir, del derecho constitucional y del derecho de la seguridad social, es inconstitucional por un lado e ilegal por otro, porque además viola directamente el principio de la seguridad jurídica, dado que pretende este plebiscito del PCNT darle efectos retroactivos a esta reforma de la seguridad social por la vía constitucional, derogando con efecto retroactivo todo el régimen legal, el régimen jurídico que ampara los derechos adquiridos por un universo de ciudadanos uruguayos, digamos, tanto los ahorristas con los ahorros capitalizables, como las empresas que han desarrollado capital, inversión, han desarrollado actividad industrial, empresarial, comercial, han generado un mercado de clientes, han generado un mercado de clientes incluso con el derecho de expectativa de negocios, eso también es muy importante, y acá todo eso se tiraría abajo porque se establecería la eliminación por vía constitucional del sistema de capitalización de ahorros
desconociendo todos los derechos adquiridos, por otra parte, dándole efecto retroactivo a esa norma constitucional, colocándola en esa jerarquía. Y por otra parte, esa norma constitucional que explícitamente plantearía la derogación y eliminación de los derechos adquiridos de propiedad, así como también el derecho de propiedad privada, que es inviolable para nuestra Constitución, lo mismo que los derechos adquiridos, y lo mismo que el régimen de la ultraactividad de una ley que ampare, que proteja todos los derechos generados bajo esa ley, a su vez también es una normativa contradictoria respecto a la propia Constitución, respecto a los principios constitucionales. Aclarado este punto, viene la gran pregunta y vamos a ir a un análisis breve, sintético, de la historia política, de la idiosincrasia política, que da explicación a todo esto que es, hoy por hoy, digamos que el juego aleatorio de un resultado electoral en tres grandes factores combinables, ¿o no? Por un lado, la reedición de esta coalición de gobierno, pero a su vez, en este sistema de balotage, tenemos en la primera vuelta la posibilidad de elegir parlamento, poder legislativo. Eso es en verdad la primera vuelta. En este caso, bueno, hay una primera vuelta que plantea a una coalición en estricto rigor de derecho electoral, como lo es el Frente Amplio. Esto quiere decir que si el Frente Amplio votara más de un 50% en primera vuelta, ya no hay balotaje porque es una coalición, es un lema único que se presenta como una fuerza política cohesiva, unitaria, electoralmente con una identidad propia. En cambio, los partidos que no están dentro del Frente Amplio no integran una coalición con identidad electoral, estatutariamente hablando y desde el punto de vista jurídico, no tienen valor de una entidad coalicional, de una entidad política única con un lema que permita hacer lo mismo. Por lo tanto, si los partidos que integran la alianza electoral, para mí mal llamada coalición electoral, coalición digo republicana, porque es una alianza electoral y en todo caso en segunda vuelta es una coalición electoral, es decir, la unión de los esfuerzos y de distintos partidos en pos de un cometido en común, eso es una coalición, pero no es una coalición política como entidad única, es un sistema de alianzas. Bueno, todos los partidos que no integran el Frente Amplio, aunque llegaran, como pasó la vez anterior, entre todos a sumar un 54% del poder legislativo, no ganarían en primera vuelta porque no son coalición. Hay que ir a una segunda vuelta y ahí el partido más votado de los partidos que no integran el Frente Amplio, bueno, iría a competir con el Frente Amplio como coalición. Y se va a dar ese juego político informal de que los líderes de cada partido político salen a convocar a la población de votantes para que apoyen al líder del partido más votado por fuera del Frente Amplio, que todos ellos apoyan para conformar una coalición gubernamental. Entonces, se tiene que dar todo esto, se tiene que dar que en primera vuelta, digamos que esta alianza electoral de partidos que hoy integran este gobierno logren mayorías en el Parlamento. Ya no considero que tengan la opción, la posibilidad cierta de mayorías absolutas. Al menos es muy difícil el panorama según las encuestas, las estadísticas. No se les daría otra vez la oportunidad legislativa parlamentaria de que cuenten con mayorías importantes de un 54% como esta vez. De pronto tendrían ciertas mayorías legislativas relativas. Y en segunda vuelta se puede dar un resultado a la inversa o no. Podrían ganar la presidencia Yamandu Orsi y Carolina Cose, como podrían ganar la presidencia Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Y ahí hay distintas combinaciones a ver. ¿Con qué mayorías parlamentarias ganaría Delgado en la fórmula con Ripoll? Porque todo perfila que el Partido Nacional es el que tiene más intención de voto. Lo sigue el Partido Colorado. Podría darse a la inversa, si es que se puede dar, podés manejarlo a la inversa, de que sea Andrés Ojeda con el doctor Robert Silva quienes lleguen a ser los candidatos a la presidencia en segunda vuelta porque fueron los más votados, ponele que se dé esa hipótesis, lo mismo, hay que ver cómo quedaron en el poder legislativo, porque cuando vos sos gobierno lo que va a importar es con qué mayorías parlamentarias, con qué capacidad legislativa, con qué
capacidad de fuego legislativo contás cuando vas a tener la presidencia del país. Entonces hay que combinar mayorías y resultado en segunda vuelta. Por lo general, considero yo que un resultado en primera vuelta para los integrantes de esta coalición de gobierno tiene que superar, y yo te diría que con creces, unos 6 puntos respecto al Frente Amplio, es decir, ganar en primera vuelta por 6 puntos más, como para que en segunda vuelta tenga la posibilidad de ganar el gobierno. No quiere decir que porque gane por 6 puntos tengan mayorías, que estén 6 puntos por encima todos los partidos políticos que no integran el Frente Amplio en primera vuelta, en segunda vuelta sea un resultado automático que ganan el gobierno. No se sabe y por lo general no se puede asegurar. Cabe la posibilidad. Ahora, si en primera vuelta la coalición de gobierno da un resultado electoral que no supera esos 5 puntos, que de pronto logró una mayoría que está a 2, 3, 4 puntos por encima del Frente Amplio, incluso 5 puntos, es muy probable que en segunda vuelta gane el Frente Amplio el gobierno. Eso también se puede dar. Por lo tanto, hay que ver todas esas combinaciones. Pero estas combinaciones hay un tercer factor combinable, que es este plebiscito criminal contra la Constitución y la seguridad jurídica de nuestro sistema jurídico, financiero, de propiedad privada, de actividad empresarial, comercial y financiera que plantea el Partido Comunista del Uruguay a través del PIT-CNT. Entonces hay que combinar todo eso. Y en esos factores considero yo que es muy difícil, por ley de probabilidades, que de acuerdo a esos 3 factores, los 3 salgan positivamente a favor de la coalición de gobierno, o a la inversa, que los 3 sean resultados negativos para los intereses revolucionarios, ideológicos del Frente Amplio y del PIT-CNT. Es decir, que en primera vuelta no gane el Frente Amplio, que obtenga mayorías parlamentarias nuevamente la coalición de gobierno, que en segunda vuelta gane la coalición de gobierno reeditando el gobierno y que el plebiscito que plantea el PIT-CNT no salga aprobado. Muy difícil que esas 3 opciones sean combinables y las 3 se den como resultado final en este proceso electoral que yo considero que es tirar la moneda al aire, jugar a la aleatoriedad electoral sobre temas muy peligrosos, sobre temas realmente centrales para el país, porque hacen a las políticas de Estado y a la naturaleza de nuestro Estado, a la naturaleza jurídico institucional de un Estado de Derecho, nada más y nada menos que lo que plantea el plebiscito es destruir esa fortaleza, esa robustez de estabilidad jurídica por la cual somos reconocidos en el exterior. ¿Y por qué se daría este juego aleatorio, este jugar, tirar a la marchanta, lo logrado por el país a cabo de los siglos, consolidando un Estado de Derecho con robustez institucional, con estabilidad, es decir, que todos nuestros derechos adquiridos, así como los derechos fundamentales consagrados por la Constitución, siempre estén amparados por los regímenes legales, inclusive sucesivas leyes derogatorias de las anteriores, pero respetuosas de la ultraactividad de la ley, es decir, no perjudicando, no interrumpiendo el elenco de los derechos generados o adquiridos, como el derecho de propiedad, en este caso, de los propietarios de los ahorros capitalizados, de las cuentas personales, de los derechos hereditarios y de las propiedades privadas de cada una de las empresas que emprendieron según esa masa dineraria formadora de capital, dinamizadora de la actividad de inversión de capitales y de fuentes de trabajo en el Uruguay. Todo esto ya se dio en Chile, fue el mismo proyecto, porque es el proyecto Foro de San Pablo Internacional Comunista, es decir, de atacar directamente 2 aspectos fundamentales de nuestros países: la seguridad jurídica, la estabilidad institucional del Estado de Derecho, a su vez atacar la congruencia, la organicidad de nuestras constituciones, estableciendo un modelo ideológico distinto de país, un modelo político distinto al del Estado de Derecho, y atacar la propiedad privada y al capital, para concentrar todas esas riquezas, concentrar la actividad, tanto sea productiva como de servicios, en el Poder Ejecutivo,
y en las instituciones del Estado, que eso es lo que procura el PCNT, Partido Comunista del Uruguay, con los integrantes políticos del Frente Amplio, los más importantes, Yamandú Orsi y Carolina Cose, callados respecto a este tema, no abordándolo para nada, porque como bien decía Margaret Thatcher, cuando un comunista calla, encubre, cuando hablan, mienten, y cuando callan, encubren. Cuando gobiernan, roban, ya lo vimos con el Frente Amplio, y cuando no gobiernan, cuando son oposición, destruyen, como lo están haciendo ahora. Están pretendiendo destruir un régimen de la seguridad social, una reforma que profundiza y le da más ventajas al pilar individual de la capitalización de los ahorros, y a su vez pretende destruir la Constitución de la República. Vamos a ir a este documento, que es un análisis que yo hago político, haciendo un breve raconto histórico que da explicación de por qué estamos jugando a la marchanta contra nuestros bienes jurídicos, institucionales, económicos, financieros más sagrados, que estamos jugando con nuestra Constitución y nuestro orden jurídico, y estamos jugando con la viabilidad del país, con la viabilidad del país hacia nuevas generaciones, estamos jugando con la credibilidad internacional del Uruguay. Uruguay electoral, crónica de una muerte anunciada. Desde un pueblo sometido a la miseria educativa, la violación a la laicidad y el fuerte adoctrinamiento, no podemos esperar otro resultado que este, que jugar a la marchanta, que estar expuestos a la aleatoriedad de los resultados electorales. La culpa no es de los chanchos en el chiquero, sino de quienes van y les arrojan comida y les rascan el lomo. Y eso ha hecho la clase política endogámica que se dice no marxista, desde aquella CONAPRO de Julio María Sanguinetti, 1985, primer presidencia, después de la dictadura. En ese sentido, toda la culpa histórico-política del desmantelamiento de nuestras instituciones democráticas y la viabilidad económica de un país cuyo modelo sea de economía abierta, productiva, competitiva y de acuerdo a los principios constitucionales del ordenamiento, digamos, fiscal, financiero, que debe realizar el Poder Ejecutivo con la ley presupuestal, bueno, se fue asumiendo desde los profesionales políticos de la endogámica mentira la gran negociación del absoluto poder sindical del Partido Comunista del Uruguay, cuando bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti, en aquel acuerdo de la CONAPRO, se instala, se establece la legitimidad del PIT-CNT, de aquel plenario intersindical de trabajadores, combinado con aquella vieja Central Nacional de los Trabajadores, convirtiéndose en el PIT-CNT, invento, creación y dirección del Partido Comunista del Uruguay, a sabiendas de la estrategia ventajosa que planteó el nuevo marxismo con su revolución a partir del mayo del 68, a partir de las organizaciones civiles y las organizaciones sindicales, porque tienen más incidencia en la sociedad, penetran mucho más socialmente con sus ideas revolucionarias y son a su vez más difusos que el Partido Comunista como el partido emblema o a la vanguardia, que está limitado a formular ideológicamente ante sus militantes, sus afiliados, un proyecto de país. En cambio, desde la actividad sindical, desde la actividad de las organizaciones sociales no gubernamentales, desde asociaciones civiles, se puede jugar el juego de las apariencias, ese juego de avalorios o de espejos, digamos que difuminando ante la opinión pública ignorante de todo esto, el proyecto revolucionario que a todas luces van desarrollando en el país. Ese poder sindical absoluto otorgado al Partido Comunista del Uruguay con aquel gobierno de Sanguinetti, y una economía, además de centralización de recursos y de planificación estatal del modelo económico, combinado con ese, digamos, sistema de los consejos de salarios, de un gobierno negociando con el sindicato único y la central sindical del PCNT, es decir, Partido Comunista en su versión sindical, bueno, fue producto de un compromiso contraído con la CEPAL para establecer en el Uruguay
un laboratorio económico de economía planificada desde el Estado, con centralización de los recursos en la administración central, en el Poder Ejecutivo, y con un diseño económico en los distintos contextos de productividad, en los contextos empresariales, en las relaciones laborales, desde esos consejos de salarios que habilitaron, legitimaron a los sindicatos únicos por contexto económico, es decir, por categoría económica de actividad, con una enorme fuerza, con un enorme peso de negociación, porque representan al universo de los trabajadores de toda una actividad económica en el país, cualquiera sea, la actividad financiera, bancaria, la actividad de la producción de la construcción, la actividad minera, la actividad pesquera, es decir, la actividad de los alimentos, representan toda esa actividad económica, son sindicatos únicos por categoría económica y no son sindicatos por empresas, no son sindicatos de cada empresa. Y a su vez están legitimados en ese marco de las negociaciones colectivas de acuerdo a que el presidente de la República necesariamente va a homologar esos acuerdos, los va a convertir en ley a través de la fuerza del decreto presidencial.